Bien, vamos a continuar en Hechos, el capítulo 7, si lo puedes ir buscando. Es una porción muy desafiante de la palabra de Dios, muy interesante. Realmente es un discurso de motivación, de conocimiento, de ánimo realmente, porque si tú vas viendo el libro de Hechos, cómo se va desarrollando cada parte de cada capítulo, hay una narrativa muy activa de historias, una narrativa muy activa de personajes que después de que Jesús parte, después que resucita y asciende a los cielos, empiezan a tomar protagonismo en compartir, en llevar la palabra de Dios conforme a lo que habían sido encomendados. Y se ve un despertar, se ve una pasión, se ve una actividad muy grande de estos hombres y mujeres que en ese tiempo empezaron a compartir la palabra de Dios en un contexto donde era muy complicado realmente. Había oposición, había personas que incluso los querían meter presos, había personas que los querían matar, y no era el mejor ambiente, digamos. Sin embargo, se levantan y empiezan a ir por diferentes lugares, a diferentes situaciones, entendiendo todo lo que Dios estaba permitiendo en sus vidas, ¿no? Y para empezar, yo quiero preguntarte si alguien conoce, acá lo escribí, déjame, me pongo mis lentes para checarlo bien, para no decir cualquier cosa. La antroponimia. ¿Alguien sabe qué es la antroponimia? ¿Alguien recuerda? De repente. Ahí, ya. Por un vaso de Calvary. ¿Alguien? Bueno, de repente nadie recuerda. Yo tampoco era que lo sabía, lo busqué por el tema que estamos viendo hoy. Pero la antroponimia es una rama que se dedica a estudiar los nombres propios y los apellidos, ¿no? No sé cuántos saben qué significa su nombre. ¿Alguien sabe qué significa su nombre? Ahí está, ya ahí vamos con más gente, ¿no? Más personas, ¿no? Y a veces nos gusta saber qué significa tu nombre, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero presumir, ¿no? Pero mi nombre significa el que regresó a la gracia divina. ¡Ah! ¡Wow! Yo ni sabía, hace algunos años lo busqué y cuando lo leí, ¡ah! Mira, mi papá ni sabía qué significaba, pero bueno. Y por ejemplo, Rebeca, mi esposa, su nombre significa la que ata o la que amarra. Entonces ya entendí más o menos un poco más cómo fue la situación, ¿no? Pero es interesante a veces estudiar los nombres, ¿no? Los significados, y a veces los tenemos presentes, ¿no? Y más allá de eso, también a veces nosotros estudiamos la historia, ¿no? Y aprendemos de nuestros pasados, la cultura. Como saben, yo nací en Perú y en la escuela te hacían memorizar los 12 incas. Los 12 incas fueron los 12 gobernadores del imperio incaico. No me pidas que te lo repita porque son bien complicados sus nombres, pero te hacían memorizar y aprender parte de tu cultura, ¿no? Y está bien, ¿no? Acá en México seguramente también aprendes parte de los héroes, de las personas que ayudaron a desarrollar el país, la independencia y todo lo que es la historia, ¿no? Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué tanto estamos aprendiendo o poniendo en práctica lo que Dios nos está hablando cada día? Los desafíos que Dios nos está diciendo. ¿Y por qué traigo a acotación todo esto, no? Lo de los nombres, lo de la historia. Porque llega un momento en el libro de Hechos, de toda la historia que vamos viendo, de toda la narrativa, de toda la acción, llega una parte como el discurso de Esteban, que para muchos es muy conocido, de repente tú lo estás escuchando por primera vez. Bueno, Esteban era uno de los líderes de la iglesia primitiva, por así decirlo, de los inicios de la iglesia. Era una de las personas que en realidad estaba dedicada más al servicio. Lo habían elegido a él para servir, ¿no? Sin embargo, cuando llegas
a Hechos capítulo 7, uno en su pensamiento común y silvestre podría decir, si este conocimiento tenía uno que de repente era uno de los segundos, terceros en cuestión de servicio, en cuestión de enseñanza, ¿cómo serían los otros? Dirían, ¿no? Es impresionante en el capítulo 7 cómo él desarrolla una apologética, una defensa de todo lo que había sucedido en esos momentos frente a personas que lo estaban acusando. La semana pasada vimos que llamaron los fariseos, llamaron a personas, dice, ociosas para acusar a Esteban, ¿no? Y como que ya a los fariseos, a todo este ambiente los tenía cansados, porque Esteban era una persona que comunicaba, que enseñaba, que se animaba, que servía, que estaba, digamos, de arriba abajo, cumpliendo lo que Dios le había dicho. Y cuando ves, como te digo, la narrativa de Hechos, aparentemente parece que Esteban era una persona muy activa que estaba sirviendo, que estaba predicando, que estaba ayudando, ¿qué más podemos hacer? Decía, ¿no? Y no solamente diga qué más podemos hacer, sino vengan, nos involucramos, hacemos. Pero llega un momento donde toda esa situación se pone complicada. Como te digo, llamaron a un grupo de personas ociosas, les pagaron para que testiguen frente a él, y él se presenta a ponerse a defenderse una posición frente a un grupo muy complicado, donde de repente estaba en juego su vida. Y para iniciar todo el discurso, toda la presentación de Esteban, yo quiero que tengas algo en mente. ¿Cómo es tu vida reflejada en la palabra de Dios, tu accionar? ¿Cómo es cuando las cosas se ponen complicadas? ¿Cómo es cuando la economía está complicada? Cuando no hay trabajo, cuando de repente tienes problemas familiares, cuando tienes un diagnóstico no bueno, cuando tienes problemas con tu pareja, cuando tienes problemas en el barrio, en la sociedad, en el trabajo. ¿Cómo es tu relación con Dios en ese momento? ¿Aflora todo el conocimiento de la palabra de Dios y todo lo que tenemos que poner en práctica? ¿O afloran cosas que después va a decir, no quise decir eso, o no fue mi intención, o yo no soy así? ¿Qué es lo que aflora cuando la situación se pone compleja y complicada? Vamos a ver a través del mensaje de Esteban la historia de algunos personajes bíblicos bien conocidos, la historia de algunos personajes bíblicos que Dios nos enseña mucho a través de sus vidas mismas. Pero Esteban toma ejemplos de creyentes en el Antiguo Testamento, de siervos de Dios, para mostrarle a la sociedad que estaba enfrente, para mostrarle a las personas que lo estaban acusando y juzgando. Esteban se va encaminado por mostrar la verdad, mostrar la palabra de Dios, mostrar lo que Dios había puesto en su corazón a través del servicio en toda esa etapa de Esteban. Y como te digo, ¿qué es lo que aflora en tu corazón cuando la situación está complicada? ¿Qué es lo que aflora en tu corazón cuando la situación no es agradable? Porque el tiempo de ellos no era nada agradable. Esteban estaba siendo acusado injustamente. Estaba frente a un jurado que se llamaba el Sanedrín, enfrentando acusaciones sobre blasfemia contra Moisés y Dios. Lleno del Espíritu Santo, Esteban responde con valentía. Este discurso que hace Esteban trasciende más allá de una defensa personal. La intención de Esteban era proclamar la bondad de Dios a través de las épocas. Y quizás ahí a veces nos confundimos porque decimos nosotros tenemos que presentar defensa, ¿no? Pero no de nosotros mismos,
la defensa que presentamos como hijos de Dios es acerca del Padre, es acerca de Cristo. Y si no pudiste venir ayer, bueno, y ve que supe que algunos no vinieron porque estaba ahí. Los sábados estamos teniendo una reunión de varones donde estamos viendo el tema de decisiones, ¿no? Y hemos visto, ayer hemos visto cómo David tiene que decidir enfrentar a un Goliat. Y cuando se ve todo el contexto, ¿qué es lo que le motiva a David salir adelante? Era que había venido un fariseo, un Goliat, que había desafiado al Dios de los ejércitos, ¿no? Y entonces, como que según la lectura, era como que a David le ardía en su corazón que alguien estuviera atacando la honra o la gloria de Dios en ese momento, o a que alguien la estuviera poniendo en duda, ¿no? ¿Y su motivación cuál era? Defender la gloria de Dios, dar la gloria a Dios. Entonces, viendo la situación y el contexto en cual estaba Esteban, pregúntate, ¿cuál es la motivación por la cual hago las cosas? ¿Para dar la gloria a Dios? ¿O va emanando toda mi carnalidad, todo mi pecado, cuando las situaciones están complicadas? Esteban estaba muy complicado, su discurso presenta una defensa, ¿no? Y el desafío central, Esteban expone un patrón doloroso de Israel que vez tras vez venían los profetas, venían los mensajeros de Dios, anunciaban el mensaje y ellos rechazaban. Fíjate, Hechos capítulo 7, por favor. Ahí en tu Biblia. Sí vas a tener que usar tu Biblia porque no los puse en la pantalla. Pero sí es bueno tener esta actividad, ¿no? Entonces, capítulo 7, ya te dije un poquito del contexto. Estaban ahí Esteban, uno de los diáconos de la antigua iglesia, de la iglesia de inicios. Lo habían acusado. Y entonces, capítulo 7, versículo 1, dice, el sumo sacerdote le dijo, entonces, ¿esto es así? Le da la palabra a Esteban y dice, todas las acusaciones que han presentado frente a ti, que te acusan de ser blasfemo, que te acusan de hablar en contra de Moisés, ¿está bien o está mal? Esto es así, le presenta el sumo sacerdote, ¿no? Ahora fíjate, te voy a hablar un poquito del Sanedrín. ¿Ya? Era lo que estaban juzgando a Esteban. Era como un grupo de personas que estaban ahí frente para determinar si era culpable o era inocente, ¿no? Vamos a hacer que es una figura así. No estaban, digamos, en tal cual esa imagen, pero nos puede ayudar a tener una idea clara acerca de esto, ¿no? Entonces, el Sanedrín estaba siendo el grupo que estaba juzgando. ¿Quién era el Sanedrín? Era un tribunal, digamos, supremo de ese momento de los judíos. Estaba compuesto por 70 miembros, 71 en realidad, porque era el sumo sacerdote el 71, digamos, y el 70, ¿no? Estaban los sacerdotes principales, los ancianos, los líderes comunitarios de la zona, y también estaban los escribas, maestros de la ley y fariseos, ¿no? Estos escribas, estos maestros de la ley, estaban con sus rollos ahí, tratando de ver si todo estaba en orden, o si lo que había sido, en este caso, el acusado, estaba en contra o a favor de lo que decían sus rollos y su base, ¿no? Entonces, estas 71 personas con grande conocimiento, que habían crucificado, habían dado el visto bueno para que crucifiquen a Jesús, estaban ahí frente a Esteban. Digamos que el antecedente no era bueno, ¿no? Porque estos llevaron a la crucifixión a Jesús y son los que están frente a mí nuevamente, y yo soy uno de los seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que probablemente me espera? Una condena nada favorable, ¿no es cierto? Es muy probable que lo que iban a determinar ellos iba a ser muy similar a lo que pasó con Jesús. Ellos están, los 71 ahí, y Esteban frente en medio de ellos. Situación complicada.
situación difícil. ¿Qué hubiera hecho cada uno de nosotros frente a un Sanedrín así? Que está corrigiendo todo lo que tú hablas, que sabes que momentos antes juntaron personas para que lo acusen, y quizás lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros quizás sería apelar inocencia, o yo no hice esto, o esto no fue así, o ustedes son un mal juzgado, o tratar de desviar el tema, diferentes cosas. Sin embargo, Esteban se centra totalmente en la palabra de Dios y en presentar defensa de los planes de Dios. Y en comunicar la verdad, en decir, a través de toda la historia que va comunicando Esteban, que vamos a ir viendo poco a poco, comunicar cómo Israel tuvo varias oportunidades y seguían repitiendo el mismo ciclo de rechazo. A propósito, para hacer una pausa, ¿cuántas veces has rechazado la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has rechazado la voz de Dios? ¿Cuántas veces de repente rechazaste a una persona que te quería presentar el Evangelio? O quizás, ¿cuántas veces estás aquí viniendo, pero sin tomar una decisión por Cristo? O sin tomar, como decían hace unos momentos, una decisión para servir a Dios. Y sigue pasando el tiempo y sigue pasando el tiempo y no tomas esa decisión importante de vivir para Cristo, de poner tu fe en Cristo y de servirle y darle la gloria a Dios. Estaba complicada la situación de Esteban. Estaba frente a todos ellos y tenía que presentar defensa. ¿Cuál fue su defensa en ese momento? Versículo 2. Y dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y él se centra en uno de los principales personajes de inicio para todo el pueblo judío. Y habla de Abraham, que Abraham dice, fue llamado, ¿no? El versículo 2. Estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y después, Dios todavía lo saca de Ur de los caldeos a Abraham. ¿Por qué es importante estos lugares que menciona? Primero, desde el inicio, Esteban estaba mostrándoles a todo este grupo de Sanedrín que Dios obraba en todo lugar. Este grupo de Sanedrín, este grupo de fariseos, este grupo que estaba en contra de Cristo mismo, ¿qué era lo que tenían ellos? Pensaban que Dios, su palabra, era algo propio de ellos y que no se podía compartir y que no podían llevárselo a otros. Incluso después, en los relatos siguientes en el Nuevo Testamento, se ve que algunos ya cuando aceptan tratan de una especie de judaizar a la gente, ¿no? Que se vuelvan judíos y que cumplan sus normas. Pero Esteban desde inicio está mostrando que Dios podía obrar en cualquier lugar, en cualquier zona. Y en el lugar más oscuro, quizás, porque ahí menciona a Mesopotamia, a Ur de los Caldeos, a Harán, ciudades paganas, ciudades con dioses, con idolatría, con dioses falsos y paganos, fue Dios y llamó a Abraham. Piensa un momento, Dios me ha dado la bendición en estas semanas, en estos meses, de conocer a varios hermanos, de compartir testimonio y saber, ¿no? Y doy gracias a Dios porque varios me cuentan de dónde Dios los rescató, de dónde estaban. Y uno, si es quizás legalista, quizás como los fariseos, podría decir, no, pues Dios no va a obrar en esa zona donde te rescató. A algunos nos sacó de repente de los vicios, a algunos nos sacó de nuestra vana manera de vivir, a algunos nos sacó de idolatría, a algunos nos sacó de tinieblas. Y en lo más oscuro de repente de nuestras vidas, la luz llegó e impactó nuestra vida.
Entonces, ¿por qué a veces hoy juzgamos y decimos, no, Dios no va a obrar ahí? No, esas personas ya no tienen salvación. Si a muchos de nosotros Dios nos rescató, dice su palabra, de nuestra vana manera de vivir, para que seamos luz, para que seamos hijos de Dios, herederos, y vivamos resplandeciendo. A ver, hermanos, si Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, fue para un propósito. Y ese propósito que Dios tiene es que resplandezcamos, que estemos animados en compartir la palabra de Dios, que entendamos que hay situaciones complicadas y difíciles, pero Dios sigue obrando, que entendamos que hay lugares, familiares, amigos, a los cuales necesitamos compartir el Evangelio por más oscuridad que haya en su entorno. Porque Esteban desde el inicio está diciendo, Dios obra en todo lugar. Él es soberano, Él es grande. Y no hay un lugar, no hay una zona donde Dios no pueda obrar y donde su luz no pueda resplandecer. Dios nos ha puesto en una zona, en una comunidad, en un lugar para resplandecer, ser de luz. Y si tú entras a una habitación completamente oscura, ¿no? Lo más oscura que pueda, y cargas un pequeño, ¿está bien? ¿Fósforo? A veces me confundo las palabras. Si no, Pedrito, a veces digo que no me entiende. Un fósforo para encender el fuego. Vas a ver que por más oscura que sea la habitación, va a resplandecer inmediatamente la luz. Y por más oscuro el lugar donde estés, por más oscuro el entorno de tu familia, puedes resplandecer ahí. Y Esteban está diciendo desde el inicio, a Abraham, el padre de la fe, lo llamaron desde ahí. Dios lo rescató de esos lugares paganos, idólatras, lo llamó. Y fue formando su corazón, fue guiando su corazón conforme a su palabra, y Abraham le siguió, ¿no? Fíjate, versículo siguiente. Versículo 3, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Dios lo trasladó, lo llevó, dice, ¿no? Pero dice, hay una parte muy importante, cuando dice, sal de la tierra de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, ¿no? Cuando Dios nos marca algo, y en Abraham se ve la obediencia inmediata. Abraham salió sin saber hacia dónde iba, sin saber qué iba a pasar, sin saber lo que iba a suceder. Solamente tenía una convicción, que Dios le estaba guiando. Y hermanos, cuando Dios nos guía a algo, ¿para qué necesitamos más? Si Dios te está mostrando algo en tu vida, si Dios está guiando algo en tu corazón, si Dios te está mostrando el camino por el cual tienes que ir, ¿para qué necesitamos más? ¿Realmente necesitaríamos más? Si Dios te está diciendo algo, si Dios te está mostrando algo, ¿necesitamos algo más? En Dios tenemos todo. Dice su palabra que somos más que vencedores, somos hijos de Dios, herederos, que si has puesto tu fe en Cristo ya estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús y hay esperanza. Entonces, cuando Dios te está mostrando algo, no necesitas nada más. Dios te está mostrando, pon en orden tu hogar, comparte el Evangelio con tus hijos, no necesitas nada más. Dios te está mostrando poner orden en tu familia, Dios te está mostrando poner orden en tus negocios, Dios te está mostrando poner en orden tu vida, tu corazón, Dios te está mostrando deja esos vicios, ese pecado, Dios te está mostrando, no necesitas nada más.
Solo como Abraham, obedecer. Obedecer porque en Él tenemos todo. Claro, pues tú ves a Abraham y puedes decir, ay, qué bonito, ¿no? Salió del desierto sin nada, con lo que tenía, a caminar, con la voz de Dios que le decía, vamos, ¿no? Fíjate, ahí te puse el llamado divino. Dios se aparece a Abraham en Mesopotamia, lejos de la tierra prometida, y le ordena una acción radical, salir de su tierra natal y abandonar su parentela para seguir un camino. ¿Cómo era el camino? Desconocido. Pero Dios le dice, ven, confía, ¿no? En Génesis 12, 1 al 4 vas a ver cómo Dios le llama y dice, vamos, ven. Y Abraham va. Pero hay algo más. Es una promesa sin posesión. Abraham no recibe herencia inmediata, ni siquiera un pedazo de tierra donde plantar sus pies. Sin embargo, confía plenamente en su promesa, en la promesa de Dios para su descendencia futura. ¿Puedes moverte un ratito a Génesis? Por favor. No te preocupes si no lo encuentras, es el primer libro. ¿Ok? Está fácil, digamos. Génesis 12, del 1 al 4, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Perdón, me fui, estoy en Éxodo, ¿ves? Por decirte que el primer libro y está en otro lado. Génesis, capítulo 12. Versículo 1, ahora sí, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová y le dijo a Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram, ¿no? Cumplió. Dios le dijo, vamos, vente. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos? 75 años. No, Señor, ya estoy cansado, mira, ya tengo 75 años para avanzar, ¿no? A veces algunos tenemos 40 y tantos y estamos... El otro día cargué unas cajas y hasta ahora la espalda me duele. Pero dijo, vamos, ¿no? Sea la edad que tengas, sea el lugar donde estás, Dios te está llamando y está diciendo, vamos. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Abraham respondió y dijo, vamos, ¿no? No había una promesa inmediata, había una promesa sin posición. Él dijo, mira, va a pasar esto. Dios le dijo, vamos a ser una gran nación y todo el tema que vino con Abraham después, ¿no? Pero Señor, ya estoy viejo, pero voy a confiar en ti. Y si sigues la narrativa de la historia de Abraham, vas a ver que hubo muchas dificultades, mucho aprendizaje, muchos tropiezos, pero Dios guiando y Abraham aprendiendo. Y así es el camino. A veces hay tropiezos, a veces hay desobediencia, a veces hay consecuencias de esa desobediencia. Sin embargo, Dios sigue forjando y mostrando un corazón. Y como Abraham, lo conocemos como el padre de la fe, porque tuvo una fe que transforma, ¿no? La fe de Abraham se convierte en modelo para todos los creyentes, en confiar en el llamado de Dios, aun cuando no vemos el cumplimiento inmediato. Y esa es la fe. A veces no lo vamos a ver inmediatamente. Y estoy convencido que a veces, ni en el tiempo lejano, muchas cosas las vamos a ver en la gloria. Pero Dios nos demanda, confía. ¿Quién creó el cielo y la tierra? ¿En cuántos días? Ahí están discutiendo ahí, ¿no? 6 días. Creó el cielo y la tierra, ¿no? Confiamos en eso.
confiamos que creó todo el universo, lo que vemos, todo, y confiamos, y seguramente lo defendemos, pero a veces no confiamos para el día a día. No, Señor, yo sí confío que creaste el universo, el sol, las estrellas y todo funciona, pero en esta situación que me está pasando creo que ahí sí no puedes, ¿no? Oh, Señor, yo sí confío que hiciste cruzar sobre seco el mar. Sí, Señor, confío que diste vista a los ciegos, que sanaste leprosos, pero mi economía está difícil y eso no creo que puedas. ¿Has visto cómo somos? ¿Y has visto lo que estaba tratando de hacerle entender Esteban a este Sanedrín? Diciéndole, mira, sí, todo esto empezó así. Desde Abraham hasta inicio. ¿Estás dispuesto a seguir el llamado de Dios incluso cuando en el camino parece incierto y las promesas tardan en cumplirse? ¿Estamos dispuestos a eso? Esto es lo que demanda la fe. Confiar, seguir a Dios aun cuando a veces ni sabemos qué va a pasar, ni sabemos, ni entendemos. Vamos a ver, rapidito. Abraham verdaderamente vendría a ser un gigante de la fe. Pero no comenzó ahí. Abraham es un ejemplo de uno que creció en fe y en obediencia, ¿no? Muchos de nosotros, los que han leído la palabra de Dios, ya tenemos la película completa, ¿no? Ya sabemos de Abraham, cómo inició, cómo terminó y cómo creció, ¿no? Pero dice, Abraham es un ejemplo que creció en la fe y en obediencia. Hoy lo vemos como el gigante de la fe, ¿no? Pero él creció. Y todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo estamos en ese proceso de crecer en Cristo. Jesucristo empezó la buena obra y la irá perfeccionando. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Obediencia. Así como le enseñamos a los niños, obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Bueno, nosotros tenemos que repetir, debo obedecer a Dios. Eso es lo que está demandando Dios de cada uno de nosotros. Debo obedecer a Dios. Sí, pero no sé dar el paso. Sí, pero Dios, ¿qué dice en su palabra? Obediencia. Dios, que nos muestra a través de la vida de Abraham, obediencia. Aun cuando Abraham estaba en la tierra, era un peregrino. No hizo un ídolo de las cosas que Dios había dado o prometido. Esta fue una reprimenda a los líderes religiosos a quienes hablaba Esteban, porque muchos de ellos habían dejado de ser peregrinos e hicieron ídolos con las bendiciones del templo y la tierra. Todos los líderes religiosos se habían refugiado en poner más normas y cosas y mantener un grado de exclusividad. Sin embargo, Esteban les está mostrando, ¿no? Abraham fue aprendiendo, Abraham fue creciendo, Abraham fue obedeciendo y fue desarrollando su fe. ¿Cuál es uno de los desafíos para hoy como iglesia? Desarrollar nuestra fe. Pero ¿cómo desarrollo la fe? A ver, hermano, hagamos ejemplos. Ahora que estamos con la escuela de básquet, hay algunos chicos que sí le hacen y otros que no le hacen, ¿no? ¿Y cómo desarrollamos? Para que agarren la pelota y la tiren y entre en la canasta. Pues estamos ahí, que practiquen, que sigan y que sigan, ¿no? Y es sorprendente, el sábado jugamos y había un chico que le cuesta mucho, se la pasaron, de repente de atrás, ¡boom!, lanzó, que dicen 3 puntos y limpia, ni siquiera sonó la canasta, ¿no? Y todos voltean a verlo. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? Y todos sorprendidos, ¿no? Porque había estado practicando, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Practicar. ¿Qué practicamos? El servicio mutuo,
mostrar amor hacia los hermanos, orar los unos por los otros, congregarnos, evangelizar. Hay varias cosas que van ejercitando nuestra fe para ir creciendo en ese paso. Pero, volviendo al mismo ejemplo, si este muchacho no hubiera estado tirando canasta, 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 ¿qué hubiera pasado? No le encestaba. Entonces hay etapas a veces como hijos de Dios que nos quedamos estancados y decimos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué vuelvo a caer en el pecado? ¿Por qué hay estas situaciones que me afligen? Antes no sentía tanta aflicción. ¿Y qué pasó con ejercitarse en la piedad? ¿Qué pasó con desarrollar hábitos piadosos? ¿Qué pasó con mostrar amor hacia otros? Porque si estás desarrollando el pecado, ¿qué va a salir? Más pecado. Si estás en mentiras, si estás en pecado, si estás en idolatría, si estás en chismes, ¿qué va a salir? Pecado. Pero si desarrollamos nuestra fe, obedecemos, como Abraham, y en el camino vamos perfeccionando esa fe, pues vamos a ir creciendo. La continuidad del cristiano es ir avanzando, no estancarse. Y Esteban les estaba comentando esto a este Sanedrín. No podemos estar estancados. Esteban le estaba haciendo notar que ellos estaban así. Nuestro, mío, y nadie puede entrar acá porque somos santos, 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 santos. Y si alguien se equivoca, tiene que estar afuera, porque acá es santo, 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 santo. No. Estamos para seguir el ejemplo de Cristo y para mostrar amor, para mostrar gracia, como Cristo la mostró en nosotros mismos. Un día, a cada uno de los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo, ¿Cristo qué mostró? Amor, gracia. No nos dijo, no, Renato, a ver, el que regresó a la gracia divina, no, tú no cumples los requisitos. O tal persona, no, tú no, te tacho. Nos mostró amor y gracia. Y Esteban estaba tratando de hacerles entender a este Sanedrín que lo que tendrían que mostrar era amor y gracia. Muchos años después, hoy en día la iglesia, ¿qué tiene que mostrar? ¿Qué? A ver, una vez más. Muchos años después, ahí lo editan después en el video, muchos años después, la iglesia, ¿qué tiene que seguir mostrando al mundo? Amor y gracia. Un día Dios la mostró en nuestras vidas. Hay que mostrarla a otros. Esteban estaba convencido de que esto era lo que tenían que hacer. Avanza su discurso. Y yo también avanzo, porque si no nos quedamos. Jacob, en Hechos 7, 8 y 16, después de mostrar acerca de Abraham, Esteban habla acerca de Jacob. Vamos a ir a Hechos rápido. Volvamos. Un buen ejercicio también es moverse a través de la palabra de Dios, moverse a través de los versículos, y vamos a buscar Hechos capítulo 7 nuevamente, que es la base donde estamos. 8 al 10. Vamos a leer algunos versículos. Nos quedamos en el 6, perdón. Y le dijo Dios, así que de su descendencia será extranjera en tierra ajena, y que los reducirán a la servidumbre y los maltratarán por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esta saldrán y servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. ¿No? Y aquí aparece Jacob, que nos habla, de repente, en un momento, de la generación de continuidad. Y detalla Esteban, Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, se convierte en el padre de los 12 patriarcas, quienes formarían ¿qué? Las 12 tribus de Israel.
Y así rápidamente, nuevamente, Esteban está desarrollando toda la continuidad. Pero ellos tuvieron una provisión en crisis. Durante una hambruna severa, la familia de Jacob se ve obligada ¿a dónde? A trasladarse a Egipto, donde encuentran provisión. ¿Gracias a quién? A José, que es otro personaje que va apareciendo, que Dios había colocado estratégicamente en una posición para el cuidado de ellos, ¿no? Dios mueve personas, Dios mueve situaciones, Dios mueve todo lo que Él quiera mover para acomodar según sus planes. Y como digo, he conversado con varios de ustedes, situaciones que dicen, cómo Dios me cuidó y cómo Dios me trajo hasta aquí, porque aquí no debí seguir adelante o no debí estar con vida hoy en día, pero Dios me cuidó, me protegió, me trajo porque tenía un propósito. Hace varios años, 10, 15 años creo, estábamos llevando un grupo de jóvenes de campamento a una propiedad como la que tienen acá en Palabra de Vida, en Bernal. Y estábamos con otro amigo llevando a estas personas. Terminó el campamento y la pasaron muy bien. Los recogimos en una camioneta, estábamos de regreso y la camioneta dejó de funcionar de repente. Gracias a Dios conseguimos otra movilidad que llevó a los chicos, pero alguien tenía que quedarse en la camioneta. Me tocó quedarme a mí. Estábamos en la camioneta, eran las 3 de la tarde, dijimos, va a llegar la ayuda, entonces vamos a esperar ahí, ¿no? Era una carretera grande, pasan los autos, los camiones, y estábamos a un costadito ahí porque no había más espacio. Entonces pasaban y cada vez que pasaba se movía todo, ¿no? Y pasaban de ida y vuelta, ¿no? En medio del desierto, desierto para un lado, arena para el otro lado, y muy a lo lejos, playa. Pero no, una playa no es muy, esa playa no era muy agradable. Estábamos ahí esperando y la persona se fue al pueblo más cercano a pedir ayuda. Yo seguí esperando. 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, nada, se empezó a oscurecer, está en medio de la nada. Ya estaba dudando si iban a venir por mí. Y de repente ya se oscureció, 6, 7 de la noche, toda esa zona es oscura, completamente oscura. Fue un bonito día porque ni había luna, entonces todo era oscuro. Y solo se veían las luces de los autos que iban y venían, iban y venían. De repente por ahí escucho Renato, Renato a lo lejos, ¿no? La persona que me acompañaba había vuelto y me dice, no hemos conseguido ayuda, nos quedaremos acá en el auto. Pues nos quedaremos en el auto, dije, hasta el día de mañana, ¿no? Y sentíamos que todo se movía, pasaban los trailers, todo. Y de repente vemos un tráiler así, esos que tienen luces por todo lado, ¿no? Que viene de allá a lo lejos. Y se estaciona atrás de nosotros, ¿no? Dijimos, uy, ¿ahora qué va a pasar? Grande, ¿no? Justo atrás de nosotros se puso. Y entonces, ¿bajas tú o bajo yo? Dice, ¿no? Solo bajamos la ventana. Bajó un señor grande, o sea, un aspecto de transporte muy alto, todo. Dice, ¿por qué están ahí detenidos? Que pues nosotros no queremos estar detenidos, pero se nos malogró la movilidad, ¿no? Ok, no se preocupen. Van a ponerlo ahí en neutro, van a ir en bajada, porque esta es una zona muy peligrosa, nos dijo. Nosotros ni idea. Nos dijo, esta es una zona muy peligrosa, en cualquier momento vienen, les roban, les hacen daño y todo lo demás. Así es que yo voy a ir con mi camión detrás de ustedes más bien para que no tengan problemas y los voy a escoltar hasta el otro pueblo. Y dice, ¿sí? Sí. ¿Qué hacemos? Vamos. Prendimos y pues no podíamos llevar el auto porque iba a ir muy despacio y en la carretera iba a ser más complicado. Pero él se puso atrás de nosotros y nos acompañó hasta el otro pueblo, a una distancia regular de 25 minutos más o menos. Todo el tiempo, este camión lleno de luces pegado a nosotros, cuidándonos durante todo ese trayecto. Llegamos, tal cual, despacio, hasta el pueblo, bajó, nos saludó, muchas gracias, y así como vino, se fue. Y uno dice, ¿de dónde apareció? ¿Cómo llegó? ¿Por qué se interesó en nosotros que estábamos ahí? Pero es como Dios acomoda las cosas. Y seguramente tienes algunos relatos donde tú también podrías decir, sí, Renato, o sea, Dios acomodó las cosas. O sea, si yo lo hubiera hecho, no hubiera habido forma.
pero Dios nos cuidó, Dios nos protegió, Dios nos guió, Dios proveyó. Y hace algunas semanas veíamos en los estudios de los martes, si no estás viniendo, anímate, vente, la frase que decía, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y cada uno de nosotros creo que podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque estás aquí, porque has tenido alimento, porque has tenido salud, porque has tenido provisión de diferentes maneras, estás aquí. Y podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios obra en la comunidad a través de Jacob y desarrolla estas 12 tribus. Y aparece José, vamos a ir un poco más rápido, no se preocupen. Aparece José. Nuevamente Esteban empieza a seguir la narrativa y llega donde habla acerca de José. Les voy a contar la historia un poquito para no hacerla tan larga, ¿no? Sabemos que de repente José tenía unos sueños muy bonitos, pero que causaban envidia a su entorno, a sus familiares. Entonces, un momento que salen, José sale a buscar a sus hermanos y dice, no, este ya nos cayó gordo, vamos a desaparecerlo, ¿no? Entonces lo meten en una cisterna, quieren matarlo, hay discusión entre los hermanos, dicen, no lo matemos, mejor, ¿qué vamos a ganar matándolo? Mejor lo vendemos y sacamos un poco de dinero, ¿no? Porque dice que estaban comiendo pan, entonces yo pienso que se les acabó el pan y dice, ¿cómo sacamos más pan? Vamos a vender al hermano, ¿no? Entonces, y ahí sacamos para más pan. Bueno, José, ¿qué tuvo que vivir? La traición de sus hermanos. Pero, a pesar de que lo venden, lo llevan a Egipto, ¿cómo es la vida de José? ¿Qué ve? La fidelidad de Dios en todo momento. Pero José, no, pues ahí me venden, llega a una casa bien acomodada, todo, y empieza a hacer el servicio, y de repente la esposa de Potifar lo acusa de que quiso estar con ella, y viene el esposo y a la cárcel. Pero pues otra vez, dice, ¿no? Pero de repente tienen sueños ahí, las dos otras personas que están en la cárcel, José contesta tal cual como los sueños lo llevan, llega el faraón y le dice, tú interpretas sueños, el Señor es el que interpreta, le dice tal cual lo que iba a pasar. Dios muestra su fidelidad en José. Y si tú ves la vida de José y si la puedes detallar, vas a ver que hubo muchas situaciones complicadas en su vida y nuevamente aparecía ¿qué? La fidelidad de Dios, ¿no? Hay momentos en la vida de José donde tú dices, no, aquí ya yo hubiera tirado la toalla, ¿no? Otra vez, ¿no? Hay veces que pasan situaciones así que dices, ya suéltenme, ¿no? Una tras otra, ¿no? Se descompuso el auto, se te enfermó el hijo, perdiste dinero, te robaron, todo la misma semana, ya, dices, ¿no? Bueno, para contarte cosas así está José, ¿no? Pasaba, pero ¿para qué pasó todas esas cosas? Años después, ¿qué sucede? José es el ministro ahí, es una persona que administra la comida, es de bendición al pueblo de Egipto, pero es bendición a su familia incluso, que viene después a buscar comida y José es utilizado para que puedan seguir sobreviviendo. Pero ¿qué más vemos en la vida de José? El perdón. Ay, qué duro es eso, ¿no? Porque ¿qué le hicieron a José sus hermanos? Lo vendieron. A ver, hermanos, si te venden tus hermanos, ¿los perdonas? Y todavía barato te venden, ¿no? José tuvo todo este proceso finalmente, ¿para qué? Para que su corazón fuera moldeado. Dios trabajó a través de la traición de los hermanos. Dios fue fiel con José. Dios usó a José como instrumento de salvación. Y Dios trabajó en el corazón de José para perdonar el gran mal que le habían hecho. Ejercicio de la fe estábamos diciendo, ¿no? Otro ejercicio de la fe es perdonar. ¿Quién nos perdona a nosotros? A ver, otra vez, otra edición. ¿Quién nos perdona a nosotros? Dios. Y Esteban estaba diciendo, y la palabra de Dios dice también a la iglesia, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otra persona?
Esteban estaba mostrando al Sanedrín quiénes son ustedes para no perdonar. Y Esteban, su relato nos está diciendo hoy en día quiénes somos nosotros para no perdonar. Sí, pero no sabes lo que me pasó a mí, es algo muy fuerte, muy grande. A José lo vendieron sus hermanos, como te digo. Y durante años le engañaron a su papá que había muerto. Costó, sí, ves la narrativa que a José le cuesta. Pero hace lo que Dios le había mostrado en su corazón, el perdón. Dios siempre tiene un plan, debemos ser fieles a su voluntad y así formar nuestros corazones. Y Esteban continuaba con su relato. Mira, ¿por dónde te ha llevado Esteban? Porque Esteban es el que ha hecho todo esto. Esteban es el que está haciendo que dure más la prédica de hoy. El desafío de Esteban les marca el crecimiento del pueblo, les marca el cambio del poder, porque después de que José hizo toda esta situación con sus hermanos, entró Israel, dice que se levantó un faraón, un rey que no conocía a José. Dice, ay, ¿ahora qué hacemos? Ya no está la persona que nos conoce. Bueno, hubo fuerte opresión después contra Israel y hubo un patrón que se repetía siempre en Israel, el rechazo, otra vez al plan y a la voluntad de Dios. Hermanos, que este patrón no se repite en nuestra vida. El rechazo al plan de Dios, el rechazo a la voluntad de Dios, el rechazo a la palabra de Dios, el rechazo a entender su santidad. Ya llegamos a la aplicación, no se preocupen. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? De parte de todo lo que hemos ido atendiendo y comprendiendo, bueno, uno de los puntos principales, Dios y su poder no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. Ni está determinado a una zona. No es que Dios obra aquí acá arriba, o en el templo, no. El poder de Dios no tiene límites. Reconocer que Dios no está confinado a un lugar físico ni limitado, a un templo, a una iglesia. Su presencia trasciende más allá de las paredes y las estructuras humanas, ¿ok? No es que esto es un lugar santo, es un lugar que nos sirve para dar la gloria a Dios, sí, porque si no, ayer no podían estar jugando fútbol acá, ya los vi. No, este no es un lugar santo, es un lugar para dar la gloria a Dios, para mostrar la santidad de Dios y para recibir, como cada uno de nosotros, a pecadores que necesitan amor y gracia. Apliquemos que tenemos que enfrentar el rechazo y la oposición con firme convicción. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra de Dios ahí en Juan, pero confiad, dice Jesús, ¿qué ha hecho Él? Yo he vencido al mundo. Esteban estaba en medio de oposición, ¿no? Pero confiaba. Esta es la parte 1 del discurso. No se tenga miedo, no vamos a terminar ahora. El remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente fiel. Personas que alaban y glorifican a Dios. Y este remanente fiel responde al llamado de Dios en obediencia. Así es que seamos parte de ese remanente fiel, hermanos. ¿Qué mayor privilegio y mayor oportunidad puedes tener en tu vida que ser parte del remanente fiel de Dios? De repente has querido muchas cosas en tu vida y quizás no las has conseguido, pero Dios te está dando perfecto acceso a que seas parte de su remanente fiel. ¿Lo vas a rechazar? Es una maravillosa oportunidad. ¿Y qué más? Otra cosa que podemos aprender y aplicar de la vida de Esteban, el conocimiento. El conocimiento aplicado, lógicamente. Esteban tuvo una narrativa impresionante. Y ahí no termina, todavía sigue, la segunda parte de la otra semana. Una narrativa impresionante de conocer acerca de todo lo que Dios había mostrado en ese tiempo y cómo iba formando un pueblo, una nación. Es importante aprender la palabra de Dios, es importante reunirnos y abrir la Biblia y aprenderla para aplicarla a nuestra vida. No para que quede como un conocimiento teórico,
sino realmente para vivirlo y disfrutarlo y aceptar ser parte de ese remanente fiel. Nos da unos ejemplos de vida, ¿no? Ejemplos de vida como Abraham, el padre de la fe, Jacob y como José. ¿Estamos comprometidos como Jacob con las generaciones futuras? Porque esto no acaba aquí. Necesitamos proclamar, enseñar a las futuras generaciones para que sigan el proceso de ser de luz. Como José, permanecer fieles a Dios a la adversidad, aún con las cosas que nos cuestan como el perdón. Y como Abraham, dispuestos a seguir a Dios, aún cuando se vea afectada nuestra comodidad. Porque levantarse el domingo a las 10 para venir al culto a veces es incómodo, ¿no? O venir a la semana, a veces recibir la palabra de Dios, a veces es incómodo. O como nos desafía el pastor, ¿no? Salir a compartir, llevar folletos, involucrarnos en la iglesia, venir a la limpieza, a veces es incómodo. Pero ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad para darle la gloria a Dios? En realidad siempre vamos a estar en deuda. Pero como dice, es lo que podemos presentar a Dios. Esteban nos invita a contemplar la majestuosidad de la historia de Dios en acción a través de los siglos y responder con una fe activa. En estos pasajes, Esteban nos está invitando a hay que activarse, hay que hacer, hay que involucrarse. Si no lo estás haciendo, hoy es un buen día para iniciar. Hoy es un buen día para dejar tus miedos y decir, voy a seguir comprometiendo con la palabra de Dios. Sé que es difícil, sé que va a costar, pero voy a iniciar hoy. Sé que a veces no tengo tiempo, voy a iniciar hoy con esto. Ser testigos valientes y obedientes de la palabra de Dios, aun cuando sea difícil o toda la situación esté adversa. Quizás eres el único creyente en tu familia. ¿Vas a predicar el evangelio? ¿Vas a mostrarle la gloria de Dios? ¿Vas a decir que eres creyente porque de repente nadie sabe que eres creyente? Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya para terminar, Hebreos 12:2 dice que Jesús es nuestro ejemplo de fidelidad, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos dice Esteban en todo este relato, hasta el versículo 18? Dios ha obrado, Dios sigue obrando. Y nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra vida refleje la fe de Abraham, la fidelidad de Jacob, la perseverancia de José y la valentía de Esteban, para seguir siendo de luz en un mundo de tinieblas. Vamos a orar. Amado Dios Padre, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por esta porción de tu palabra donde muestras tu gloria, muestras tu gracia, muestras tu amor, muestras tu bendición. Muestras, Señor, tantos ejemplos a través de la vida de Abraham, a través de la vida de Jacob, a través de la vida de José, y aún nos desafías con Esteban, Dios. Permite que nuestros corazones puedan activarse para darte la gloria y honra, Señor. Permite que podamos influenciar a otros y podamos ser parte de ese remanente fiel que comunica tu palabra. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos, creo que también me toca a mí.